Nos dijeron que luchábamos por la patria, pero nadie dijo que también íbamos a matar la ciudad entera. Me llamo Gabriel Santamaría, cabo segundo, batallón de respuesta inmediata, 34 años, nacido en Guadalajara, leal, disciplinado, condecorado. Siempre seguí órdenes sin preguntar, hasta ese maldito día. Todo comenzó a las 6 de la mañana. Dijeron que era un disturbio menor en el Hospital Central, una manifestación, tal vez una fuga de pacientes. Nos movilizaron rápido. Llegamos armados, en formación, listos para controlar, pero no era un disturbio, era otra cosa, algo que ninguno de nosotros entendía y que ya nos estaba devorando desde adentro. Vi a Ramírez, uno de los bomberos, salir corriendo del hospital. Tenía la mirada perdida. No habló, solo se fue. Dentro, el aire olía a sangre y miedo. Pacientes desgarrados, enfermeras escondidas, oficiales disparando sin saber a qué. No hubo protocolo que nos salvara. Uno de los míos, Ortiz, recibió una mordida. Pensamos que era solo una herida. Lo vendamos. Seguimos avanzando. A las 2 horas, Ortiz estaba vomitando, sudando como si tuviera fuego dentro, y entonces atacó a Juárez. Le arrancó el cuello, como un animal, como un maldito monstruo. En la radio, las órdenes eran confusas: contener a los hostiles, evacuar civiles, preparar zona roja para Operación Omega. Nadie sabía qué era Omega, hasta que escuchamos los primeros estruendos. El cielo rugió, el suelo tembló, y Ciudad Nueva Esperanza comenzó a arder. Yo estaba a unas cuadras del centro cuando vi el primer bombardeo. No era selectivo, no era quirúrgico, era brutal, como si quisieran borrar la ciudad del mapa. Nos gritaron que era por seguridad nacional, que el enemigo era invisible, incontrolable, pero yo vi con mis propios ojos, en medio del fuego, había niños, familias, inocentes, y nosotros nos convertimos en cómplices. Perdí a 12 hombres ese día, algunos por mordidas, otros por el fuego amigo. Uno se pegó un tiro cuando supo que no había forma de evacuar. Solo quedábamos 3 al caer la noche: yo, Vargas y Teniente Moya. Moya nos dijo que debíamos reagruparnos en Fort Matis, que ahí estaba el general Ruiz, que aún había una cadena de mando. Caminamos durante horas, atravesamos cuerpos, cenizas, calles llenas de gritos. Vargas se detuvo frente a una tienda destruida. Su esposa trabajaba allí. Entró solo, nunca volvió a salir. Moya murió de madrugada. Lo emboscaron en un callejón. No eran zombis, eran hombres armados, saqueadores. Le dispararon en la espalda y me dejaron vivo. Quizás por burla, quizás por error. Lo enterré con mis propias manos, al lado de una virgen rota. Desde entonces camino solo. Pero hay algo que escuché en la radio antes de que se cortara todo. Una voz joven, clara, dijo: «Los militares sabían. Nos vendieron. Yo tengo las pruebas». Lo repetía una y otra vez. Hablaba de grabaciones, de decisiones ocultas, de un nombre, Aranda, el gobernador, y de cómo ese nombre está manchado con la sangre de toda una ciudad. Esa voz se hacía llamar Dani, la voz. Algunos dicen que transmite desde una estación abandonada, otros que va en movimiento, cambiando de lugar para evitar ser atrapado. Pero todos lo han oído, incluso los oficiales, los que quedan. Algunos lo odian. Yo solo quiero encontrarlo, porque necesito respuestas. No para salvarme, ya es tarde para eso. Pero si alguien dio la orden de bombardear mi ciudad, de asesinar a mi gente, quiero mirarlo a los ojos, quiero entender por qué, quiero decidir por mí mismo si ese alguien merece seguir respirando. Llevo días siguiendo pistas, murales con su nombre, grabaciones cortas, fragmentos en frecuencia 98.2. En una de ellas escuché una risa nerviosa, rota, diciendo: «No fue solo el virus, fue el miedo. No sé si es un héroe, un cobarde o un farsante, pero Dani sabe algo».
y voy a encontrarlo, aunque tenga que atravesar el infierno. El día que el mundo se rompió, yo me afeité con cuidado. Creí que sería un martes cualquiera. Desperté a las 05:10, siempre 5 minutos antes de que suene la alarma. Una costumbre militar que se vuelve parte de uno, como la cicatriz en el hombro o el sabor del café instantáneo en la lengua. Estaba en mi puesto temporal en el destacamento Charlie 3, a las afueras de Ciudad Nueva Esperanza. Un cuartel improvisado montado después del último terremoto. Llevábamos semanas haciendo rondas, retenes, contención de pandillas, nada que se saliera de control. Me duché con agua fría, me afeité frente a un espejo rajado, me puse el uniforme limpio, alicé los pliegues con las palmas, luego el chaleco, el fusil, la radio, bajé al comedor. Vargas ya estaba ahí, devorando pan con frijoles y viendo su teléfono. Moya leía un diario viejo, como siempre. Nadie hablaba, solo el murmullo de una ciudad aún dormida, aún ignorante de lo que vendría. A las 05:45 sonó la primera alerta. Hospital Central, disturbio, ataques, posible intoxicación colectiva, dijo el mensaje. Nada que nos preocupara demasiado. Subimos a los vehículos blindados, 5 hombres por unidad, y partimos. La ciudad se abría frente a nosotros, tranquila, fresca por la lluvia de la noche anterior. Me gustaba Ciudad Nueva Esperanza, caótica, sí, pero viva. Gente vendiendo tamales en las esquinas, niños yendo a la escuela, taxis amarillos pitando sin razón. Y ese día también era así, normal, hasta que llegamos al hospital. Había caos, sí, pero no del tipo que conocíamos. Civiles corriendo, gritos desgarrados. Una enfermera con el rostro ensangrentado golpeaba la puerta desde dentro. El guardia de seguridad tenía los ojos en blanco, sostenía un arma pero no respondía. Entramos en formación, cubriendo flancos. Dentro, el olor era denso, metálico, sangre fresca, desorden, camillas volcadas, vidrios rotos y cuerpos, muchos cuerpos, algunos quietos, otros no tanto. Vi a uno levantarse del suelo, con el cuello colgando como si no tuviera huesos. Tenía la bata desgarrada, los ojos vacíos. Un médico gritó: «No dispares, está enfermo». Pero ya era tarde. Martínez apretó el gatillo, una ráfaga seca. El cuerpo cayó. Todos nos quedamos congelados. Nadie entendía. A las 06:30 las órdenes cambiaron. Cercar perímetro. No permitir salidas, confirmar naturaleza del disturbio. Fue ahí cuando supimos que algo iba mal en serio. Uno de los nuestros, Ortega, fue mordido por una paciente. Una anciana de aspecto frágil le arrancó un pedazo del antebrazo. La neutralizamos, pero Ortega ya estaba pálido, con los labios morados. Lo evacuamos, o eso intentamos. El caos afuera era peor. Gente corriendo en todas direcciones, rumores de ataques en el metro, en supermercados, incluso en una escuela. La radio se saturó, canales cruzados, gritos, pedidos de refuerzos. Después, silencio. El Hospital Central fue declarado punto perdido a las 07:12. Nos ordenaron retroceder, y ahí lo vi. Una familia saliendo por una ventana del segundo piso, con una cuerda improvisada de sábanas. El padre cayó, la madre gritó. Uno de los infectados se le abalanzó encima y no pude hacer nada, solo mirar. El convoy militar retrocedió 3 cuadras. En el camino recogimos a una enfermera, en estado de shock. No hablaba, solo repetía. Camila grabó un mensaje. Camila. Dani lo va a transmitir. Nadie entendía de qué hablaba. La subimos a un blindado. Se llamaba Julia, lo supe más tarde, pero ese día solo era otra civil más, rota por dentro. A las 08:00 recibimos una nueva coordenada, punto alfa 6, reagruparse. Pero nadie sabía quién había enviado ese mensaje. No era del general Ruiz, no venía del cuartel central. Aún así, obedecimos. Los hombres necesitan seguir algo.
incluso en medio del caos. De camino a Alfa 6 pasamos por la estación de radio, la 98.2, una antena vieja, oxidada, parecía abandonada, pero de repente la radio del vehículo se activó sola. Una voz clara, juvenil, comenzó a hablar. Si estás escuchando esto, no eres el único. No estás loco. Ellos sabían, el gobierno sabía, el general sabía, lo permitieron. Esto es una limpieza, esto es control. Nos miramos sin decir palabra. Moya apagó la radio con fuerza. Propaganda, mentiras. No lo escuchen, dijo, pero la semilla ya estaba sembrada. El resto del día fue una espiral descendente. A las 10:00 se ordenó evacuar civiles hacia la línea. A las 12:00, el gobernador autorizó bombardeos aéreos en zonas rojas. Yo estuve allí cuando cayeron las primeras bombas. Fuego, ceniza, cuerpos en el aire. No eran solo zombies. Había niños, ancianos, gente atrapada. Vargas lloró. Lo vi. Nunca lo había visto llorar. Moya solo decía, estamos haciendo lo necesario. Pero yo ya no sabía si quería creer eso. Julia nos habló del mensaje de Camila, de Dani, de una red secreta de comunicadores. Dijo que si lo encontrábamos, sabríamos la verdad, que él tenía grabaciones, nombres, pruebas. Yo no creía en revoluciones, creía en órdenes, pero ese día algo dentro de mí cambió. Quizás fue cuando vimos la escuela arder, con dibujos de niños aún pegados en las ventanas, o cuando encontramos a un grupo de civiles ejecutados por violar la cuarentena, no por infectados, por miedo. A las 18:00 recibimos el mensaje final del gobierno. Ciudad Nueva Esperanza ha caído. Sobrevivan si pueden. Ahí supe que estábamos solos, que el uniforme ya no significaba nada, que nadie vendría. Me quité el casco y comencé a caminar. Ese fue el comienzo de mi verdadero día, no como soldado, sino como hombre. Uno que quiere saber por qué lo obligaron a mirar cómo su ciudad ardía. No sabía si quería encontrar respuestas o venganza, pero necesitaba moverme, porque quedarse quieto era lo mismo que morir. Cuando llegó la noche, ya no quedaba nada del orden que conocíamos. Los retenes habían sido desbordados, las líneas de comunicación colapsadas. Fort Matis no respondía desde hacía horas. Lo poco que funcionaba eran las voces que viajaban por el aire, escondidas en frecuencias que no debían existir, y entre todas, la más insistente era la de él, Dani, la voz. Si aún hay soldados con conciencia, escuchen. Fort Matis no cayó, fue silenciado. El general sabía, hay grabaciones, hay órdenes. Ustedes son piezas, no héroes. Piénsenlo. Esa noche caminé por calles que ya no eran mías. Ciudad Nueva Esperanza se había convertido en un campo de ruinas, con columnas de humo como lápidas y el eco de sirenas que nunca terminaban. Ya no había superior al que obedecer, ni bandera que saludar, solo fantasmas y un objetivo, encontrarlo, encontrar a Dani. ¿Quería matarlo? No lo sabía. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez solo necesitaba escuchar su voz frente a frente. Saber si él estaba detrás de la verdad o solo alimentaba la desesperación de los que, como yo, habíamos perdido todo. La primera pista me llevó a la estación de radio 98.2, o lo que quedaba de ella. El lugar parecía haber sido evacuado a toda prisa. Cables arrancados, transmisores destruidos, consolas rotas. Pero en el suelo había restos, una taza de café medio llena, un cuaderno con garabatos, y una nota escrita a mano. Fort Matis no es el final. Hay algo más. No firmada, pero el estilo coincidía con lo que escuché por la radio. Palabras pensadas, dolidas. La letra temblorosa, como si quien la escribió ya supiera que tenía los minutos contados. Caminé por horas, sin rumbo. Vi una familia atrapada en una camioneta, rodeada de infectados. No pude hacer nada. Vi a 2 adolescentes apuñalándose por una lata de atún. No interferí.
Aprendí que salvar a todos era morir con ellos. Ahora solo podía seguir mi pista. Al amanecer, encontré a un anciano que juraba haber visto a Dani. Me miró con desconfianza, apuntándome con una escopeta oxidada. Me obligó a dejar el arma lejos y me ofreció agua. El chico, el de la radio, pasó por aquí. Hace 2 días. Preguntaba por transmisores, por baterías. Iba hacia el norte, creo. Le di las gracias. Él me entregó algo envuelto en tela. Un viejo walkie-talkie con una frecuencia grabada con marcador rojo. 98.2 alterna. Canal G. A veces transmite por ahí. Muy tarde, casi al amanecer. No siempre. Pero si lo escuchas, no estés solo. No le gusta la compañía. Esa noche me atrincheré en una azotea. Puse el walkie en el canal indicado. Esperé. El viento soplaba fuerte. Los zumbidos de los zombies abajo eran constantes, casi hipnóticos. Y de pronto, un zumbido, luego estática, luego su voz. No soy un héroe, solo vi demasiado y no pude quedarme callado. Hay nombres, hay pruebas. No soy el único. Si estás escuchando, ve al punto Delta. La verdad no se esconde, solo cambia de lugar. La transmisión duró menos de 1 minuto, pero bastó. Punto Delta. Sabía qué significaba. Era un viejo código militar para depósitos de suministros. No quedaban muchos, pero recordaba uno, una antigua estación eléctrica abandonada, usada brevemente como búnker de emergencia, al sur, cruzando la zona roja. Locura, pero me puse en camino. El trayecto fue un infierno. Las calles estaban plagadas. La zona roja no era una metáfora. Era el infierno sobre la tierra, cuerpos colgando de los postes, sangre seca en las paredes, gritos que no parecían humanos. Vi a una mujer abrazar a su hija ya convertida, dejando que la mordiera. Vi a un hombre prenderse fuego por miedo a volverse uno de ellos. Y seguí. Llegué a la estación eléctrica al amanecer del tercer día. Desierta, o eso parecía. Adentro había marcas, cajas abiertas, equipos de radio antiguos, y en una esquina, una grabadora portátil con una cinta ya casi agotada. La encendí. Era él. Dani, si estás aquí, llegaste tarde. Pero eso no significa que perdiste. La verdad no está en un lugar. Está en nosotros, en cada acto, en cada silencio. Si buscas culpables, míralos bien. Llevan uniformes, o trajes, o batas. Algunos llevan espejos. Quise destrozarla, pero no lo hice. Me senté, respiré, entendí. No era un juego de gato y ratón. Era algo más profundo. Dani no huía de mí, huía del sistema, de las sombras que todos obedecimos sin preguntar. Él no quería esconderse de los zombies, quería esconderse de lo que representábamos. Decidí no perseguirlo más esa noche, pero no era el final. Sabía que volvería a oír su voz, que en algún punto nos cruzaríamos. Y cuando eso ocurriera, le haría solo una pregunta. ¿Por qué sabías tanto? Y aún así nadie te detuvo. Uno cree que ya vio el horror, hasta que camina por una ciudad sin alma, sin ley, sin esperanza. El aire en Ciudad Nueva Esperanza cambió. No era solo el olor a muerte, a carne quemada o a sangre podrida. Era otra cosa, como si el oxígeno mismo estuviera contaminado por el miedo, como si la ciudad respirara su propia agonía y la exhalara sobre nosotros. Después del intento fallido en la estación eléctrica, caminé por avenidas donde antes había tránsito, música, vendedores ambulantes. Ahora solo quedaban autos volcados, humo saliendo de las alcantarillas y cuerpos que se movían cuando no debían. Algunos sin ojos, otros sin piernas, pero todos con la misma hambre imposible. Aprendí a caminar en silencio, a sostener el cuchillo con la hoja hacia abajo, a no disparar, salvo que fuera vida o muerte, porque el sonido atraía, porque ellos olían el ruido, como si el caos les diera dirección. Entré a un supermercado para buscar comida, no quedaba nada, solo latas aplastadas y restos de un saqueo mal hecho.
En el suelo, un hombre se había ahorcado con una corbata. Llevaba un uniforme de seguridad. A su lado, una nota: no fui cobarde, solo no quise ser uno de ellos. Salí con el estómago revuelto, no por el hambre, sino por el peso de tantas muertes que ya no podían contarse. A las 14:00 escuché el primer bombardeo cercano, no en la distancia, no por la radio. Frente a mí, un edificio entero, de más de 15 pisos, voló en una nube de fuego y concreto. Las ondas me tiraron al suelo. Mis oídos sangraron. Y cuando me levanté, vi algo que nunca olvidaré. Una mujer corriendo, envuelta en llamas, gritando el nombre de su hijo. El niño apareció segundos después, infectado, quemado, pero caminando. Y ella lo abrazó. Aullé, no por ellos, por mí, porque ya no entendía en qué creía, porque todo lo que juré proteger había sido convertido en cenizas por las mismas manos que me dieron un arma. Seguí hacia el oeste, buscando una señal, algo. Vi a un grupo de civiles que habían montado una barricada con muebles y alambre. Me apuntaron con armas improvisadas. Les grité que era soldado, que solo buscaba pasar. Una mujer, con la cara pintada de hollín, dijo: «Los soldados ya no existen, solo quedan fantasmas armados». Tenía razón, no insistí, rodeé. En la plaza central, los cuerpos colgaban de farolas. Algunos eran zombis neutralizados, otros humanos, castigados por robar, o por gritar, o por no obedecer. Un cartel decía: «Orden o muerte, sector bajo control de Elías Vega». Elías, ese nombre lo conocía, ex policía, convertido en tirano. Sabía que había tomado el control de varias zonas, que había matado a civiles, militares, incluso niños. No lo vi, pero sentí su presencia en las calles vacías, en los pasos medidos de los que obedecían por miedo. Decidí cruzar por la vieja estación de trenes. Tal vez podría seguir las vías hasta un punto seguro. Allí encontré a un niño, solo, sucio, con una mochila gigante para su tamaño. Me apuntó con una pistola. No lo culpé. Le hablé con calma. Le mostré mis manos vacías. Le dije que solo quería pasar. Me miró con rabia, con una rabia adulta. Luego bajó el arma y me dijo: «Dani estuvo aquí hace un día. Dejó esto». Me entregó una grabadora pequeña con un solo mensaje. Si este mensaje llega a alguien con uniforme, quiero que sepa que no los odio. Solo quiero que piensen, que recuerden lo que juraron. No es venganza, es memoria. Porque si no recordamos, repetimos. Y esta vez no hay segunda oportunidad. Tragué saliva. Le pregunté al niño si sabía a dónde fue. Dijo que al norte, siempre al norte. Siempre dejando huellas, pero nunca esperando ser seguido. Como un fantasma. Le di una lata de comida y seguí. Cerca de las 17:00, el cielo se tornó gris. Y no por la hora. Era humo, denso, negro. Toda la zona industrial estaba ardiendo. Alguien había volado un tanque de combustible. Desde ahí vi cómo los infectados se agrupaban por centenas, atraídos por el fuego, por el estruendo. Era como una marea, una ola viva y podrida que se movía en conjunto. Corrí. Durante casi una hora, salté muros, crucé casas destruidas, evité calles infestadas, pero ellos venían detrás, y no se cansaban, no se detenían. Llegué a una vieja escuela. Entré, trancando todo lo que pude. Había gente dentro, un grupo pequeño, mujeres, ancianos, un sacerdote. Me miraron con miedo. «No queremos problemas», dijeron. Les mostré mi arma, pero bajada. Les dije que solo necesitaba pasar la noche. Aceptaron. Compartimos silencio. Durante la noche, una de las mujeres, Magdalena, me preguntó: «¿Aún eres soldado?». Le respondí: «No lo sé». Me dijo que Dani había pasado por ahí también, que llevaba un bebé, que hablaba de una enfermera que se había sacrificado por otros, que decía que aún había algo por reconstruir. Eso me dolió, porque yo solo quería destruir. Dormí poco, soñé con fuego,
con cuerpos que me llamaban por mi nombre, con órdenes gritadas que ya no tenían sentido. A las 03:00 los muros comenzaron a vibrar. Los zombis habían llegado. Cientos, tal vez más. Los civiles lloraban, rezaban. El sacerdote abrió las puertas esperando que la fe lo salvara. Lo devoraron primero. Yo disparé hasta quedarme sin balas. Luego el cuchillo, luego los puños. Magdalena me salvó. No sé cómo. Me arrastró hasta un sótano. Cerró con cadenas. Pasamos el resto de la noche escuchando los gemidos arriba. El crujir de madera. Los gritos. Luego, el silencio. Al amanecer salimos, éramos los únicos con pulso. Ella me miró. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le respondí. Voy a seguir, porque aún no lo encontré, y porque alguien tiene que mirar este infierno y recordarlo. Los muertos ya no me asustan. Es en los ojos de los vivos donde vi el verdadero terror. Tras la masacre en la escuela, caminé por varias horas sin rumbo. Magdalena se quedó atrás. Dijo que su hijo podría estar vivo, escondido en algún refugio del centro. Le ofrecí acompañarla. Ella me agradeció, pero negó. Ya perdiste demasiado, soldado. Tu camino es otro. Me abrazó como si fuéramos familia, aunque apenas nos conocíamos, y luego se fue. No volví a verla. Yo seguí hacia el norte, en busca de Dani, en busca de respuestas, pero sobre todo, cargando una culpa que ya no me dejaba dormir. Las calles estaban más vacías que nunca. No porque se hubiera ido el peligro, sino porque ya no quedaba casi nadie con alma. Vi un bus escolar en medio de la avenida, puertas abiertas, asientos manchados de sangre. Dentro, un cartel pintado a mano. Este mundo no era para ellos. Había pequeños cuerpos cubiertos con mantas. Se me cayeron las rodillas. Vomité, lloré. Golpeé el suelo hasta que mis nudillos sangraron. ¿Por qué sigo vivo? A las pocas horas encontré un campamento improvisado. No parecía agresivo. 4 tiendas, gente cocinando con latas, un anciano vigilando con una linterna y un palo. Me acerqué con precaución, no llevaba arma visible, solo el cuchillo escondido en la bota. Me vieron, dudaron. Luego, una mujer de pelo corto levantó la mano. «¿Soldado?», asentí. «¿Leal al gobierno?», negué. «Ya no». Me dejaron entrar. Se llamaban a sí mismos los huéspedes. Decían que no creían en líderes, ni en sistemas, ni en salvadores, solo en cuidar unos a otros. Me ofrecieron comida, un poco de arroz, agua de lluvia. Me senté junto a ellos y hablamos. Allí conocí a Sofía, una exprofesora, a Diego, un joven que había perdido a su pareja durante un saqueo, a Nico, un niño de 8 años que no hablaba desde que su madre fue devorada frente a él. Me sorprendió su calma, como si la muerte ya no lo afectara. Pasé 3 días con ellos. Durante ese tiempo, por primera vez, sentí algo parecido a esperanza. Jugamos cartas, compartimos historias, risas, llantos. En las noches, Sofía me leía fragmentos de libros viejos, un párrafo de Orwell, una línea de Cortázar, palabras que recordaban que alguna vez fuimos civilización, pero la calma dura poco. Una noche, escuchamos motores. 4 camionetas se acercaban, rápidas, agresivas, gente armada. No eran infectados, eran humanos. Los reconocí por las insignias. El grupo de Elías Vega. Intentamos escondernos, apagamos fogatas, contuvimos la respiración, pero ellos nos rodearon en minutos. Gritaban que solo buscaban recursos, comida, armas, información sobre Dani. Malditos, siempre Dani. Nos hicieron salir uno a uno. Me reconocieron por el uniforme. Uno de ellos, alto, con la cara tatuada, se rió. «Otro perro del sistema. ¿Dónde están tus órdenes ahora?». Sofía trató de hablar, de negociar. Le pegaron. Diego saltó a defenderla. Le dispararon en la pierna. Yo sabía lo que vendría. Sabía lo que esa clase de hombres hacía con los débiles. Tuve que decidir. Saqué el cuchillo. Ataqué al más cercano. Le enterré la hoja en el cuello. Otro me disparó. El balazo me rozó el costado. Caí, pero seguí luchando. Fue un caos.
Los huéspedes también pelearon. Nico mordió la mano de un saqueador. Sofía usó un palo ardiendo como arma. Diego, sangrando, disparó el arma que le quitó a uno de ellos. Matamos a 3. Los otros escaparon, pero pagamos un precio. Sofía tenía una costilla rota. Diego perdió demasiada sangre. Nico empezó a hablar, pero solo decía una palabra: basta, basta, basta. No dormimos esa noche, ni la siguiente. En la tercera, Diego murió. Le hice un entierro sencillo, cruz de ramas, unas palabras torpes. Sofía me abrazó. No dijimos nada más. Yo sabía que debía irme. Ya no podía exponerlos. Me preparé al amanecer. Pero antes de partir, Sofía me dio una caja. Dentro había una grabadora con un nuevo mensaje de Dani. La habían interceptado con una radio vieja que Diego reparó antes de morir. No fui yo quien lanzó las bombas, pero sé quién lo hizo, y tengo pruebas. Si estás buscando justicia, sigue el humo. El norte no es un lugar, es un acto de fe. Sofía me miró. ¿Aún lo buscas para matarlo? No supe qué responder. No te pierdas a ti mismo en esta búsqueda, soldado, dijo, porque si lo haces, habrás perdido incluso si llegas al final. Le prometí regresar algún día. Seguí el humo, cruzando ruinas, puentes colapsados, puestos militares abandonados. En uno encontré un cadáver con una placa. Ruiz, Iván, el general. ¿Era él el verdadero responsable o solo otro peón? Tenía una carta en el bolsillo. Nos usaron. No pudimos detener nada. Dani tenía razón. Lo escuché demasiado tarde. Quemé la carta. Más adelante, encontré un mural pintado en una pared. El rostro de Dani, difuso, acompañado por la frase: la verdad no muere, solo cambia de frecuencia. Me detuve frente al dibujo. Por primera vez, no sentí rabia, sentí tristeza. Tal vez nunca lo encontraría. Tal vez su búsqueda se convirtió en símbolo. Tal vez Dani ya era parte del mito de esta nueva era. La voz que desafió a los poderosos, pero aún no estaba listo para rendirme. No por él, sino por los que me dieron algo de su alma. Magdalena, Diego, Sofía, Nico. Los que aún creían que recordar duele, pero también cura. Y yo necesitaba sanar, aunque fuera con sangre. No se trataba de venganza. Se trataba de no morir sin entender por qué todo se fue al carajo. Llegué a la vieja antena militar cerca de la línea, justo al caer la tarde. El cielo estaba anaranjado, como si ardiera desde dentro. El aire olía a ozono y ceniza. A lo lejos, aún se escuchaban disparos esporádicos, pero la ciudad ya no luchaba. Solo sangraba en silencio. Había seguido la señal durante horas. Un pulso débil que iba y venía, como una respiración cansada. En la radio que me dejó Sofía, la voz de Dani apareció una vez más, cortada, como si alguien la intentara silenciar. Si alguien puede oír esto, estoy en la torre. No queda mucho tiempo. La torre, sabía cuál. Una de las pocas estructuras aún en pie en la zona roja, antiguamente usada por transmisiones de emergencia. Alta, metálica, visible desde casi cualquier punto, y suicida intentar acercarse. Pero si de verdad estaba ahí, era mi única oportunidad. Avancé por las vías del tren, usando las sombras, evitando los caminos principales. En cada esquina encontraba restos de los que no tuvieron la misma suerte o el mismo destino. Me dolía cada cuerpo, pero no podía detenerme. No ahora. Cerca de las 20:00, escuché una explosión. La torre tembló. Vi humo subir desde su base. Corrí. Al llegar, encontré resistencia. No infectados. Militares. 3 hombres. Armados. Uniformes sucios, pero funcionales. Me apuntaron sin preguntar. ¿Quién eres? Ladró uno, con acento del norte. Gabriel Santamaría, cabo segundo. Exfuerzas rápidas. Busco a Dani. Rieron. ¿Tú también vienes por la cabeza de ese mocoso? Otro escupió al suelo. No va a hablar. Está encerrado arriba.
El gobernador quiere que desaparezca, que nadie escuche más sus mentiras. Me tensé. ¿El gobernador? ¿Quién más? Ese chavito sabe demasiado. Tiene grabaciones, listas de autorizaciones, nombres, cosas que no deben salir. Ahí supe. Todo era cierto. Dani no era solo un chavo con una radio. Era el archivo viviente del fin del mundo. Y lo iban a silenciar. No lo permitiría. Solté el cuchillo de la bota con cuidado. Ellos no lo notaron. Se burlaban. Uno fumaba, otro aflojaba su chaleco. Me acerqué despacio. Les hablé distrayéndolos. Elías Vega también lo buscaba. ¿Sabían? Ese cabrón ya no manda nada, dijo uno. Era útil, ya no. 2 pasos más. Estaba cerca. El que fumaba bajó la guardia. Fue suficiente. Me lancé. Corté primero al del cigarro, directo en el cuello. El segundo intentó disparar, pero le lancé la grabadora en la cara y lo empujé contra la baranda. El tercero logró herirme en el brazo, pero yo ya estaba ciego de furia. Rodamos por el suelo, puños, sangre, dientes rotos. Le clavé el cuchillo en la pierna, luego en el pecho. Silencio. 3 cuerpos más. Y la torre delante de mí. Subí los escalones metálicos, uno a uno, con el brazo sangrando. El dolor era lejano. Lo que me movía ahora no era el deber, era la verdad, la necesidad desesperada de mirarlo a los ojos. Dani estaba en el último nivel, encerrado en una sala de transmisiones improvisada, con cables colgando del techo, monitores rotos, una batería de coche como fuente de energía. Estaba pálido, sucio, pero vivo, y me apuntó con una pistola oxidada. No des un paso más. Levanté las manos. No vine a matarte. Entonces, ¿qué quieres? Respiré hondo. La verdad. Silencio. Me bajó el arma. No eres el primero que dice eso, murmuró. Pero la mayoría no está lista para escucharla. Entré despacio. Lo observé. No parecía un héroe, ni un enemigo. Parecía un chavo con miedo, uno que ya había visto demasiado. ¿Qué tienes?, pregunté. Encendió una vieja grabadora. El sonido era distorsionado, pero claro. Autorización confirmada. Código Aranda 43. Bombardeo permitido. Eliminación total si se pierde control. Que nadie salga, que nadie hable. Era la voz del gobernador, inconfundible. Luego, otra grabación. El doctor León fue eliminado. La cura no es prioridad. Solo control. Transmitir versión oficial. Brote espontáneo. Ocultar origen. Me senté. Sentí náuseas. Todo lo que sospechaba, lo que había intuido, era peor. ¿Por qué no lo publicaste antes?, le pregunté. Lo intenté, pero bloquearon todo. Mataron a quienes me ayudaban. Tú mismo. ¿Cuántos seguiste órdenes sin saber a quién protegías? No respondí. Solo lo miré y entendí. ¿Qué vas a hacer con esto?, le pregunté. Me miró. Tú dime, soldado. ¿Lo sacamos al aire juntos o quieres que desaparezca? Me ofreció el micrófono. Mi corazón latía como tambor de guerra. Lo tomé y por primera vez hablé. Este es el cabo Gabriel Santamaría, ex fuerzas del gobierno. Confirmo que las grabaciones que escucharán a continuación son reales. Fui testigo del infierno. Perdí a mis hermanos, a mi ciudad, y ya no quiero callar. Transmitimos durante horas, hasta que la señal se rompió, hasta que escuchamos helicópteros. Dani me miró. Van a venir por nosotros, asentí. Entonces, que valga la pena. Cuando bajamos de la torre, no corrimos, esperamos. No sé si sobrevivimos o si solo aprendimos a morir más lento. Nunca supe si logramos transmitir todo. Tal vez una parte, tal vez solo fragmentos. Lo que sé es que la señal se mantuvo durante casi 3 horas antes de caer, y que en ese lapso alguien allá afuera nos escuchó. No hubo redención inmediata, no hubo rescate, solo silencio. Como si el mundo mismo se hubiera quedado quieto por un momento, escuchando nuestra verdad. Después de la transmisión, Dani y yo nos escondimos bajo la torre.
en un túnel de mantenimiento. Pasamos la noche en vela, turnándonos para no dormir. Afuera, los helicópteros pasaban de largo, como cuervos con motores. Buscaban el origen de la señal. Buscaban apagar lo que encendimos. Al amanecer, Dani me miró con los ojos hinchados. ¿Y ahora qué? No supe responderle. ¿Seguir corriendo? ¿Buscar otro transmisor? ¿Escondernos? ¿Sobrevivir como todos los demás? Respiré hondo. Ahora solo caminamos. Salimos de la ciudad al tercer día. Dejamos atrás Ciudad Nueva Esperanza, ya irreconocible, devorada por fuego, escombros y monstruos, vivos y muertos por igual. En una loma, antes de cruzar al otro lado de lo que alguna vez fue la frontera con el norte del estado, me detuve. Desde ahí podía ver las ruinas del hospital donde todo empezó, el lugar donde Camila dio su mensaje, donde Dani se convirtió en voz, donde yo perdí todo lo que fui. Pensé en mi escuadrón, en Vargas, en Moya, en los que siguieron órdenes hasta el final. Pensé en Julia, en Magdalena, en Diego, en Sofía, en el niño Nico. Pensé en Lucía. Ella me había dicho una vez, antes del colapso, que todos necesitamos una razón para seguir, incluso si es mentira. Y yo, por fin, tenía una. No era justicia, no era castigo, era memoria, que no se olvide, que alguien recuerde cómo se cayó todo y por qué no debe volver a pasar. Dani me entregó una libreta, vieja, con páginas arrancadas. Dentro, notas, coordenadas, frases grabadas al margen. La línea no es segura. Emma fue vista en el norte. Camila sigue viva. Alguien la escuchó en Fort Matis. Levanté la vista, lo miré. ¿Tú vas a seguir? Él asintió. No puedo parar. Aún hay voces allá afuera que necesitan ser escuchadas. Sonreí por primera vez en días. Entonces, ve. Nos dimos un abrazo corto, torpe, pero honesto. Y nos separamos, no porque no quisiéramos seguir juntos, sino porque entendimos que cada uno tenía un camino distinto, él con su antena, yo con mi memoria, con las cicatrices, con la promesa de no cerrar los ojos nunca más. Hoy camino solo, cruzo pueblos fantasmas, ruinas cubiertas por musgo y polvo. A veces me cruzo con grupos de sobrevivientes. Algunos me apuntan, otros me ofrecen agua. En cada lugar dejo una marca, una señal, un mensaje. No fue un virus, fue el silencio. A veces, por las noches, sintonizo la radio y escucho su voz, cortada, lejana, pero viva. Si aún estás ahí, no estás solo. La esperanza no está en los muros, está en lo que elegimos ser, incluso cuando nadie nos ve. Entonces escribo todo lo que vi, todo lo que viví. Porque este mundo nuevo ya no necesita héroes, necesita testigos. Y si alguna vez me encuentran muerto, con una bala en la cabeza o una mordida en el cuello, quiero que encuentren este cuaderno. Quiero que lean mi historia. Quiero que entiendan que sí, fui soldado, sí, seguí órdenes, pero al final decidí abrir los ojos. Si estás leyendo esto, tú también puedes decidir que no vuelva a pasar, que esta crónica no se repita, porque el colapso no fue el fin, fue el principio de lo que somos de verdad.